Continuamos con el primer módulo del curso Pares. Preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En esta unidad veremos las indicaciones, tipos y formas de uso del equipo de protección personal. Los objetivos de esta unidad son: conocer los elementos que constituyen el equipo de protección personal, capacitarse en la correcta colocación y retiro del equipo de protección personal, conocer las indicaciones del uso del barbijo N95, conocer las estrategias para prolongar el uso del barbijo N95. El equipo de protección personal no es más que una barrera entre nuestro cuerpo y la fuente de contagio. El equipo de protección personal que veremos a continuación está indicado en la atención de pacientes sospechosos, confirmados o inevaluables. Es importante recordar que el equipo de protección personal será diferente de acuerdo al lugar donde estemos trabajando y a los insumos disponibles en ese momento y lugar. Se distinguen dos tipos de protección personal en la unidad de cuidados intensivos: para gotas y contacto y para aerosoles, gotas y contacto. La protección para gotas y contacto debe utilizarse siempre que se atiendan pacientes sospechosos, confirmados o inevaluables. Y la protección contra aerosoles, gotas y contacto se utiliza durante los denominados procedimientos generadores de aerosoles, que aumentan considerablemente el riesgo de infección del personal de salud. Estos procedimientos son la intubación traqueal, la resucitación cardiopulmonar, la ventilación manual, la ventilación no invasiva con presión positiva, la ventilación invasiva de alta frecuencia, la aspiración de secreciones con circuito abierto, la traqueostomía y sus cuidados, la higiene bucal, la fibrobroncoscopía, el hisopado nasofaringio y el esputo inducido. Recientemente se agregó la recomendación de que en los sectores en los que se realicen frecuentemente procedimientos generadores de aerosoles, PGA, el personal que tiene contacto directo con los pacientes debería usar EPP para aerosoles, gotas y contacto, aun si no realiza un PGA. Estos sectores son las unidades de cuidados críticos que atienden pacientes con COVID-19. Los elementos del equipo de protección personal pueden variar según los diferentes protocolos institucionales. Ambos tipos de protección incluyen el uso de camisolín hidrorrepelente hasta las rodillas, con mangas y bandas para el cierre que puedan atarse lateralmente. Si bien esta es la recomendación general, en ciertas ocasiones, como la modificación del setting del ventilador o algún cambio en las bombas de infusión o monitores, que se anticipa como un contacto breve y sin incluir fluidos corporales, podría usarse un camisolín común. Guantes descartables no estériles. Protección ocular, ya sea con antiparras o con máscara facial, aunque pueden usarse ambas en casos de alto riesgo de aerosolización. Y algunos protocolos incluyen como opción el uso de gorro y cubrebotas, sobre todo durante un contacto con alto riesgo de salpicaduras. Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación no los incluyen. La diferencia fundamental entre los equipos, como mencionamos previamente, se basa en la posibilidad de estar expuestos a aerosoles. En este caso, la protección que se modifica es la respiratoria, cambiando el barbijo común por uno N95. Algunos recomiendan también la doble protección ocular. Existe la posibilidad de que hayan escuchado hablar de niveles de equipos. En la imagen les mostramos las diferencias fundamentales. Todos los equipos incluyen protección ocular con antiparras y guantes. Los equipos de nivel 1 y 2 incluyen barbijo quirúrgico, y la diferencia entre ambos es el camisolín, común en el primer caso e hidrorrepelente en el segundo. El equipo nivel 3 incorpora escudo o máscara facial y modifica el barbijo quirúrgico por uno N95. El interesado podrá consultar más detalles en el vínculo que aparece en pantalla. Ahora vamos a hablar de un momento crítico en la evaluación de los pacientes con COVID-19. Para una correcta protección, es importante que la colocación y especialmente el retiro del equipo se lleven a cabo de la forma correcta. Durante el retiro del mismo es cuando se produce el mayor riesgo de contaminación para el profesional. Para ello,
cada centro deberá desarrollar protocolos basados en los recursos disponibles. Esto implica también una capacitación activa y constante del personal. Las listas de cotejo o checklist, ubicados visiblemente en los lugares donde se va a realizar el procedimiento, son de gran ayuda para evitar errores. Asimismo, es importante anticiparse a todos los pasos y contar con un auxiliar que asista, supervise e indique en voz alta los pasos detallados en la lista de cotejo. Vamos a ver ahora cómo se coloca un equipo de protección personal para gotas y contacto que se realiza antes de ingresar al área del paciente. El primer paso es retirar accesorios y objetos personales de los bolsillos. Se continúa con la higiene de manos y con la colocación del camisolín atándolo en la parte lateral. Posteriormente se coloca el barbijo quirúrgico, asegurando las bandas elásticas o tiras en medio de la cabeza y el cuello, ajustando la banda flexible al puente nasal y adaptándolo a la cara y debajo de la barbilla. Luego se colocan las antiparras y o la máscara facial. Y por último los guantes, que deben quedar por encima del puño del camisolín. Con el equipo de protección colocado, se puede ingresar al área del paciente. Si bien detallamos el proceso de colocación paso a paso, el objetivo es que el mismo esté completo antes de entrar en contacto con el paciente. A diferencia de lo que sucede en ese proceso, es crucial que el retiro del equipo sea muy prolijo y ordenado, porque es el momento en el cual usted puede contaminarse y contraer la infección. ¿Cuáles son las claves para un proceso de retiro del equipo correcto? Evite tocarse la cara en cualquier momento del proceso. Recuerde que la parte externa del equipo se considera contaminada y la interna no. Si en algún momento del proceso tuviera dudas sobre el cumplimiento correcto de los pasos previos, usted debe higienizarse las manos y luego continuar. El equipo de protección personal puede retirarse en dos lugares: en un área sucia definida para este uso, o en caso de no contar con la misma, en la habitación del paciente antes de salir. Entonces, antes de salir del área del paciente, siempre comience higienizándose las manos, aún con los guantes puestos. Después sigue el paso más difícil, que es el retiro del camisolín. Tire de la parte externa hacia adelante, envuélvalo como un bollo, dejando los guantes adentro. Tenga especial cuidado de no tocar la parte externa una vez que se haya sacado los guantes. Deséchelos en bolsa roja. Luego, higienice sus manos y salga del área. El proceso de retiro del equipo de protección personal debe siempre llevarse a cabo bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado que corrobore si se está cumpliendo de forma correcta. Una vez afuera del área del paciente, retire la protección ocular, ya sea la máscara facial, las antiparras o ambas, y deposítela en un recipiente para su posterior descontaminación. Luego retire el barbijo quirúrgico, cortando o desatando manualmente desde atrás de la cabeza y deséchelo en bolsa roja. Por último, higienice nuevamente sus manos. En base a lo que vimos hasta ahora, con respecto al equipo de protección personal, señale la opción correcta. A. La higiene de manos no es tan importante si se usan guantes. B. La protección ocular es el primer paso en la colocación del EPP. C. Durante el retiro del EPP, si tiene dudas sobre el proceso, higienice sus manos y continúe. D. El primer elemento a retirar son los guantes, y luego el camisolín y el barbijo. Incorrecto. El primer elemento a retirar es el camisolín desde la parte delantera y con los guantes todavía puestos. Correcto. La mejor recomendación sobre este punto es tomarse unos segundos para pensar mientras uno se higieniza las manos. Luego de 20 segundos, continuar el proceso.
A continuación, hablaremos sobre el equipo de protección personal para procedimientos generadores de aerosoles. Como mencionamos previamente, la diferencia central es el uso del barbijo N95, que permite el filtrado de aerosoles y es esencial para disminuir el contagio del personal durante los procedimientos generadores de aerosoles. También es importante remarcar que es uno de los elementos de protección con más demanda durante una pandemia por virus respiratorios. Algunas consideraciones al respecto son: el uso del barbijo N95 no demostró reducir la infección por otros virus respiratorios en comparación con el barbijo quirúrgico en situaciones sin generación de aerosoles. Este barbijo es personal y no debe compartirse. Debe higienizar sus manos antes y después de manipularlo. Evite tocar el interior y el exterior. Una vez colocado, debe ajustarse el puente nasal con 2 dedos, hasta lograr la correcta coaptación del barbijo. Luego, compruebe el correcto sellado con una exhalación e inhalación forzada, y en caso de fuga, ajuste el barbijo. Una vez terminado el procedimiento generador de aerosoles, retire el barbijo tomando las correas desde la parte posterior, quitándolas por arriba de la cabeza hacia adelante, sin tocar la parte anterior. En escenarios de pandemia, se han propuesto métodos para prolongar la vida útil de los barbijos N95, dentro de los cuales los más utilizados son el uso extendido y la reutilización limitada. El uso extendido es el método más recomendado para prolongar el uso del barbijo. Consiste en utilizar el mismo barbijo para la atención de múltiples pacientes en forma continua, sin extraerlo durante un periodo prolongado de hasta 6 u 8 horas. Es importante no tocar la parte externa del barbijo para evitar el riesgo de contaminarse las manos, y no debe utilizarse para la atención de pacientes que no estén infectados. Por eso, debe haber un grupo de profesionales que esté dedicado exclusivamente a la atención de los enfermos con COVID-19. Los riesgos de este abordaje son el aumento de la posibilidad de contaminación del barbijo y la manipulación inadvertida, lo cual podría derivar en el contagio del personal. Asimismo, el uso extendido puede causar lesiones en la piel e incomodidad por turnos de trabajo prolongados. La reutilización limitada es el método más utilizado. Consiste en usar el mismo barbijo N95 para múltiples encuentros, retirándolo luego de cada contacto. Para su almacenamiento se recomienda un recipiente aireado, como una bolsa de papel, rotulada con nombre y fecha de inicio de utilización, ya que no se recomienda su reutilización por más de 15 días. Es muy importante la correcta colocación y retiro del barbijo, para evitar la contaminación y la posibilidad de infección propia o a terceros. Con el fin de evitar esto último, algunos centros realizan descontaminación o esterilización con calor, peróxido de hidrógeno o radiación ultravioleta. El principal riesgo de esta modalidad es el contagio a partir de la manipulación del barbijo durante la recolocación o el retiro del mismo. También existen riesgos de rotura del barbijo durante su manipulación o almacenamiento, por lo que debe hacerse inspección del mismo y prueba de correcto sellado en cada colocación. En base a lo visto, con respecto al barbijo N95, señale la opción correcta. A. La reutilización limitada puede hacerse hasta por un mes desde el primer uso. B. Para poder reutilizarse, el barbijo N95 no debe tener manchas externas y tiene que guardarse en una bolsa de papel descartable con cada uso. C. Los barbijos N95 deben usarse en toda situación de contacto con pacientes sospechosos. D. El uso extendido implica usar barbijo N95 en pacientes con y sin COVID-19. Correcto. Si el barbijo se ve externamente sucio, debe ser descartado. A continuación, veremos la secuencia de colocación y retiro del barbijo N95 en el contexto de la reutilización limitada. 1. El primer paso es retirar los accesorios y objetos personales de los bolsillos. 2. Luego, higienice sus manos. 3. Y colóquese el camisolín. Como verá, hasta aquí la colocación comienza de la misma forma que para gotas y contacto. 4.
Se puede utilizar un primer gorro para evitar la contaminación del pelo en caso que sea una reutilización del N95. 5. Luego, proceda a la colocación de guantes y retiro del barbijo de la bolsa de papel, sin tocar la parte interna y externa de la copa y sin contaminar la bolsa por fuera. 6. Inspeccione el barbijo y deséchelo en caso de que tenga alguna rotura o mancha. 7. Para la colocación del barbijo, coloque la copa sobre la cara y coloque la tira superior a nivel de la cabeza por arriba de las orejas y la tira inferior a nivel del cuello por debajo de las orejas. Siempre se debe realizar la prueba de sellado y eventual reajuste. 8. Retire los guantes, que se consideran contaminados, y realice la higiene de manos. 9. Puede utilizar un segundo gorro si se va a conservar el barbijo para evitar la contaminación de las tiras. 10. Se sugiere colocar un barbijo quirúrgico por encima del N95 para evitar su contaminación. 11. Así como una doble protección ocular con antiparras y máscara facial para evitar una salpicadura con fluidos sobre el barbijo. 12. Por último, colóquese guantes. Una vez finalizado el procedimiento generador de aerosoles, se procede al retiro del EPP o equipo de protección personal. Los primeros 3 pasos, quitarse el camisolín, los guantes y la protección ocular, son similares al EPP de gotas y contactos. Este último paso se realiza una vez fuera del área del paciente. Luego retire el barbijo quirúrgico y el segundo gorro. Realice nuevamente la higiene de manos y colóquese un par de guantes con el fin de evitar una eventual contaminación con el N95. Retire el barbijo tomando las tiras desde atrás, sin tocar la copa. Inspeccione el barbijo y deseche en bolsa roja en caso de que tenga alguna rotura o salpicadura con fluidos. En caso de poder reutilizarlo, coloque el barbijo en su bolsa de papel. Posteriormente retire los guantes y realice la higiene de manos y retire el gorro interno. En este punto nos podríamos preguntar cómo organizar la colocación del equipo. Pueden darse 2 situaciones: que dispongan de habitaciones individuales para el tratamiento de estos pacientes o que todos los casos confirmados de COVID-19 estén en la misma sala, o sea, lo que llamamos aislamiento de cohortes. En el primer caso, usted debería colocarse el equipo de protección personal en el área limpia, luego dirigirse a la habitación individual donde revisa al paciente, quitarse el equipo en la habitación, excepto la protección respiratoria, que se retira recién cuando esté fuera de la misma. Ahora, si la situación es la de aislamiento de cohorte, es recomendable contar con un área limpia en la cual pueda colocarse el equipo, luego revisar a los pacientes y disponer de un área sucia para el retiro del equipo. Recuerde siempre que es recomendable que tanto la colocación como el retiro del equipo de protección personal sean supervisados por un integrante del equipo entrenado para tal fin. No hay muchas organizaciones que hayan hecho recomendaciones sobre cuántos equipos de protección personal usamos por caso por día, y resulta un tema interesante para analizar. El CDC, Centers for Disease Control and Prevention, o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Europeo, tiene una publicación sobre el tema en el que se plantea que sumando el personal de enfermería, médicos, de limpieza y otros, se usan de 3 a 6 equipos por caso sospechoso, pero cuando se confirma y el paciente está internado en sala general, esa cantidad asciende a 14 o 15, y en la unidad de terapia intensiva podrían llegar a sumarse entre 15 y 24 equipos por caso por día. Este cálculo está hecho en base a turnos de 8 horas. Si fueran de 6, esa cantidad podría incrementarse en 1/3. Este es el impacto real que tiene el desconocimiento del estado de un caso. Pensemos que si se cuenta con resultados rápidos, la cantidad de casos sospechosos internados sería mínima, con lo cual se evitaría el uso de esos equipos. Cuando hablamos de resultados rápidos, nos referimos a menos de 24 horas. Por otro lado, también se deben considerar estrategias alternativas a la internación de casos con síntomas leves. Recientemente, el Comité de Gestión de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó un documento adaptado a la realidad local para la gestión de suministros en la unidad de cuidados intensivos, que puede consultarse en el sitio cuyo link se muestra en pantalla. Para finalizar, y a modo de resumen, se recomienda trabajar tranquilos, seguir los protocolos,
Ante la duda, higienizar sus manos. Repartir las tareas para no sobreexigirse. Siempre usar equipo de protección personal. Tener en cuenta que el equipo puede variar de acuerdo a los sitios de atención y la realidad local. Tener mucha precaución al retirar el equipo de protección personal. Recordar que el momento de la intubación orotraqueal es crítico y el de mayor producción de aerosoles. Y contar con resultados rápidos de los test diagnósticos para hacer un uso más eficiente de los recursos. Continuamos con la siguiente unidad, en la que presentaremos el triaje.